educados a tener el control tanto de los olores como lo que son adiestrar nuestra mirada para el color. Siempre vamos a estar anotando en la hoja de enfermería el color, el olor de las cosas. Entonces, aunque pues todavía hay mucho que ustedes todavía no tienen este acercamiento en la práctica, les va a tocar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la hemoptisis, aquí con el paciente, pues ustedes se van a dar cuenta que la flema huele como a fierro. ¿Por qué? Porque tiene la sangre. Entonces, el color de la flema pues va a ser enrojecido. Ven, Atenea. Ven, mami. Ven acá. Ven acá. Ven. Siéntate. Ven, siéntate aquí. Anda, siéntate aquí. Ven, por eso te duele, porque estás parado. Ven. Anda, ven acá. Ven aquí a la colchoneta. Anda, eso. Ven, eso, Lecky. Por ahí. Échate ahí. Anda. Échate. Anda, échate. Tranquila. Échate, mami. El color es importante. Si la flema fuese amarilla, si fuese verdosa, son colores que no son normal dentro de la flema. Una flema amarilla, una flema verdosa nos podría estar hablando de que hay algún tipo de infección. Incluso va a oler feo la flema, entonces nosotros no nos vamos a acercar a probarla, ¿no? Pero sí vamos a acercarnos a ver el color, a ver el olor que tiene. Todo eso lo tenemos que anotar nosotros en la hoja de enfermería. Si la flema tiene sangre, en qué cantidad tiene sangre, si solamente son rastros de sangre o si en lugar de flema sale completamente sangre. Es una gran diferencia, por ejemplo, en el paciente de un EPOC. El paciente del EPOC tiende a desarrollar varices esofágicas. Como no tiene una buena entrada y salida de aire, todo eso se complica. Entonces el paciente podría empezar en algún momento una de esas varices a sangrar. Sí, entonces hay mucho por revisar. ¿Ya vieron cuánto nos llevamos la sesión pasada? De un caso clínico que aparentemente estaba ya como revisado, que era como muy fácil, muy estructurado, y poco a poco van saliendo más cosas. Entonces, no sé si ya está lista por ahí la participación del día de hoy, lo que continúa, para que sigamos revisándolo y poder aportar más datos. Ay, mi amor. Acuéstate, mi vida. Anda, mi amor. Anda, mamacita. Acuéstate, mi amor. Acuéstate, mi pequeño. Toma. Anda, por favor. ¿Sí? Acuéstate. ¿No? Acuéstate para que no te duela. No llores, va a pasar el dolor. Va a pasar. No, mi vida, no. Va a pasar, va a pasar. Sí, va a pasar, sí. Aquí estoy. Acuéstate, mami. Acuéstate, mi vida. Anda, acuéstate. Sí, acuéstate. No pasa nada. No te asustes. No te asustes. No te asustes. No, mi amor, no. Acuéstate. Profa, estoy buscando lo que es el equipo 3, pero no encuentro sus participantes. ¿No están conectados? Y es que estoy buscando quiénes son, pero no contestan. A ver, chicos, pues ustedes deben de saber, los que ya participaron, pues ya no les toca el día de hoy, pero de los que están conectados, que no han pasado a participar, ¿quiénes son? Ustedes deben de saber, no le tienen que dejar esa responsabilidad a Alexis. Ay, mi amor. No, mi pequeño. No, mi pequeño. No, barbaridad.
No, chicos, de los que están presentes, nadie sabe que tiene que participar hoy. Ya encontramos las listas, profesora, y creo que ya sabemos. A ver, pues. Ya se va a empezar a proyectar. Tan pronto ya lo veamos en pantalla, empiecen porfi. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ya. Sí, ya sé. Bueno, mi equipo es con Yamilet, Jimena, Carol, y Teresita. No sé si... No, enfermedad actual es el tema que nos tocó. El paciente acude al servicio de urgencias de la clínica Platón por presentar cuadro de tos de 10 días de evolución acompañado de oligoanuria sin globo vesical. Ahí se le realizará analítica observándose objetivándose creatinina de 14 miligramos por entre decilitros y se ¿Quién se coloca acuerda qué es la creatinina? ¿Qué es la creatinina? ¿Alguien se acuerda? ¿Es una hormona? ¿Es una proteína? ¿Qué es? Es una proteína, ¿no? Es una proteína. ¿Es normal que salgan las proteínas por orina? Sí. En este caso, ¿la creatinina será normal que salga? No. No. Okay. Sí es normal, pero tenemos que valorar ese 14 miligramos por decilitro. Estamos hablando de una creatinina en niveles altos. Entonces, ojo, porque acuérdense que el paciente es un paciente renal, ¿eh? Adelante. Y se coloca sonda vesical por endoscopía, apreciándose en dosis de uretra que precisa dilatación. Tras realizar un sondaje vesical se inicia el tratamiento de sueroterapia y furosemida. A pesar de ello, continúa oligoanúrico, por lo que se trasladó al Hospital Clínic para diagnóstico y tratamiento. A su ingreso, el paciente permanece anúrico 50 cc en 24 horas y con niveles ascendentes de creatina. Se decide la colocación de catéter central en la vena yugular e inicio de HD diaria para corregir los valores de creatina. Se realiza una ecografía abdominal donde se objetiva dilatación de vías excretoras, lo que hace pensar que hay una obstrucción a nivel de vías urinarias y esto provoca la oliguria. En principio, el diagnóstico inicial se encaminaba hacia una ira rápida, progresiva de causa obstructiva
que descarta posteriormente con la realización de una urografía por resonancia magnética, donde no se observa obstrucción de vías urinarias, y estudio etiológico, en lo que se evidencia un número elevado de anticuerpos anti-MBG, hematuria macroscópica, leucocituria y proteinuria. Todos esos trabalenguas ya se los tienen que aprender, practíquenlos para que no se les trabe la lengua al momento de estar participando. Todos son importantes. Primero nos hablaba de que pensaban de una sospecha de obstrucción de las vías urinarias. Recordemos que el paciente es un paciente renal y que ya antes ya nos habían dicho que se sospechaba de litos. Los litos, acuérdense que son piedras. Estas piedras pueden estar formadas de cualquier mineral e incluso de cualquier contenido de desecho de nuestro cuerpo. En este caso, podría ser que todo el daño que el paciente tiene es por la cantidad de proteínas que está tirando por orina. Entonces, sí es importante que nosotros, cuando tomamos el ingreso del paciente, veamos las características de la pipí. Nos dice hematuria macroscópica, quiere decir que a simple vista se ve sangre en la orina. No necesitamos mandarla al laboratorio para que nos confirmen que está sangrando. Va a tener leucocitos. Esto nos habla de que tenemos ahí un proceso infeccioso, leucocituria, leucocitos en orina. Los leucocitos y la hematuria en el laboratorio la van a marcar con cruces. Una cruz es que es leve, 2 cruces es moderada y 3 cruces es que es muy abundante o severo. Y proteinuria, que nuevamente nos vuelve a decir la cantidad de proteínas. Esta medición de proteínas se va a realizar en miligramos por decilitro. Vamos a tener ahí en el servicio algunos filtros que nos permiten hacer un test rápido, pero de forma general yo tengo que ver los datos de infección de vías urinarias. Tiene hematuria, sangre en orina. Tiene disuria, dolor al orinar. Tiene oliguria, poquita orina. Tiene poliuria, hace muchas veces. Tiene polaquiuria, hace muchas veces, pero en cantidades muy poquitas. Tiene anuria, de plano no orina el paciente. Todos esos términos ya los tienen que dominar, ¿sale? Seguimos. Ante estos resultados se hace el diagnóstico de ira rápidamente progresiva por glomerulonefritis, por anticuerpos anti-MBG, iniciándose tratamiento inmunosupresor zona y ciclofosfamida. Se programan sesiones de PF alteradas con HD, siendo bien tolerado por el paciente, dadas las dificultades que presentó el paciente para la realización del sondaje vesical y las manipulaciones de vía urinaria mediante dilataciones endoscópicas. Se realiza urinocultivo de control, el cual resulta positivo para Staphylococcus aureus resistentes. Se realiza posteriormente frotis nasal, comprobándose colonización por dicho germen, por lo que se inicia tratamiento tópico y se procede al protocolo de aislamiento por Marsa. Le regresamos tantito. De los términos que tenemos ahí, hay uno que está mal. Dice urinocultivo y no es urinocultivo, es urocultivo de orina. También nos está diciendo que hay un resultado positivo. Algo que ustedes van a identificar es que las infecciones del tracto respiratorio se pueden complicar a otra parte del cuerpo. No necesariamente se quedan en tracto respiratorio. Y en este caso, ustedes en farmacología ya tienen que empezar a analizar todos los microorganismos que causan enfermedad. Dentro de esos microorganismos que nos causan enfermedad está la familia de los cocos. Los cocos van a ser
estos seres que van a ocasionar infecciones casi siempre van en el aparato respiratorio. Vamos a tener diferentes formas de cocos, ¿sí? En este caso estamos hablando de un estafilococo, a ver, déjenme ver, estafilococo aureus. Este tipo de estafilococos son de los más complicados y de los más peligrosos que se alojan en el ser humano. Les gusta muchísimo lo que es la humedad, los lugares calientitos, y pues estamos hablando de que el tracto respiratorio tiene esas características. Cuando el tracto respiratorio se complica porque ya se contaminó demasiado, acuérdense que va a empezar a buscar otras áreas de infección, y en este caso el área que va a afectar es aquella que es más vulnerable en el cuerpo. ¿Cuál es la más vulnerable? Pues el riñón. En este caso el paciente tiene una EPOC y está complicada. En algún lugar este paciente adquirió ese coco. Tendríamos que identificar si tal vez alguien de su familia lo contaminó, si cuando estuvo en contacto con alguna persona extraña a casa, si cuando acudió a consulta. Estos estafilococos se pueden desarrollar en sintomatología hasta 3 semanas posteriores al contagio. Entonces vamos a tener que ver que ese tipo de estafilococo se identificó, dice ahí, en un urocultivo. Quiere decir que el riñón ya se infectó. Entonces ya tenemos 2 órganos infectados, el pulmón y el riñón. Por eso este paciente está tan complicado. Nunca se va a estabilizar este paciente, así tenga el mejor médico a su cargo, si ese médico no le receta algo para tratar la infección por estafilococo. Una vez que se estabilice y que se quite el estafilococo, todos los demás órganos del cuerpo van a empezar a trabajar de forma más armónica, ¿sí? Entonces, bien abusados para cuando reciban un resultado de laboratorio, hay que ver qué dice ahí y hay que anotarlo en la hoja de enfermería, ¿sí? Entonces, son como las correcciones que hay que hacer de esta diapositiva. Y fíjense, también nos dice, se realiza posteriormente un frotis nasal, comprobándose la colonización de dicho germen. Quiere decir que el estafilococo ya se alojó en el riñón, está en vía respiratoria y no tarda en irse a un sistema que es el óseo. Todo se contamina. Pareciera que no está ligado, pero sí lo es por medio del sistema inmunitario. Bien, adelante. Durante el riesgo se realiza una biopsia renal, los resultados de la cual informan de la evaluación no favorable y dificultamente reversible de la función renal. A pesar de las sesiones del PF, tras finalizar el tratamiento con PF se realiza una valoración definitiva en la que se informa el paciente del estado de la función renal y de la posibilidad de tratamiento suficiente con HDD. Definitivamente se le da de alta dado su buen estado general, y le da buena tolerancia al tratamiento debido a seguir en programa de alta. Y ya sería todo. Cuando el paciente llegó a una biopsia renal, ahí vamos a poder identificar si el paciente tiene algún daño más allá de la insuficiencia, que ya se haya formado algún tipo de masa ajena a todo lo que era el proceso inflamatorio, y en este caso, pues afortunadamente parece ser que solo quedó en esa parte inflamatoria. Tenemos una infección, pero se puede controlar. Entonces, ahí tenemos que ver, pues, que un paciente con una infección puede llegar a descontrolarse y llevar a la muerte inmediata al paciente, pero que si esa infección se controla, no necesariamente va a morir. Ya en la clase pasada decía, no, pues ese paciente se va a morir bien rápido. Todo depende entonces de cómo se trate esta infección, ¿sí? Ustedes ahora que ya están viendo farmacología, bien abusados. Esta persona que tiene un estafilococo aureus va a tener un antibiótico de amplio espectro y seguramente no va a tener uno, va a tener 2, va a tener 3, ¿sí? Entonces, bien abusados con la materia con quien estén llevándola, para que ustedes vean bien, pregunten en cuánto diluyo este medicamento, qué presentaciones tiene, por dónde lo paso, por intramuscular, endovenoso, en qué tiempo lo voy a pasar.
ya están viendo los 15 correctos para la administración de medicamentos. Todo eso nos corresponde a nosotros y es parte de lo que ustedes tienen que aprender este semestre. Bien, ¿tenemos otra participación? Sí, Dania. Profe, entonces el orocultivo quiere decir que el riñón ya se estaba dañando. No, el urocultivo es la prueba diagnóstica en donde se dieron cuenta que este paciente sí tenía estafilococo aureus. ¿Cómo se toma un urocultivo? Como le están haciendo justo esto que se llama cultivo, se trata de analizar la orina en diferentes horas del día y de acuerdo a la cantidad que vaya secretando, se va a ir analizando y de preferencia se hace de 3 a 5 días. Al paciente se le indica que por 3 o 5 días tiene que estar llevando al laboratorio una muestra de pipí. Esa muestra de pipí se tiene que recolectar en un frasco estéril. Y aquí lo ideal sería que la muestra de pipí se tomara con una sonda, porque estamos hablando de un paciente que tiene insuficiencia renal, es un paciente ya complicado. En cualquier persona sana que se le quiere mandar a hacer un urocultivo, es generalmente porque ya presentó infecciones de vías urinarias de forma repetida. Sí, a lo mejor ahorita se enfermó, a los 3 meses otra vez, a los 6 meses otra vez, y entonces hay que mandarle a hacer un urocultivo. ¿Cuál es el objetivo de mandarle a hacer un urocultivo? Uno, identificar cuál es el microorganismo que está afectando. En este caso ya vimos que es un estafilococo aureus. Dos, ver a qué tipo de sustancia es sensible ese estafilococo. Cuando se entrega el resultado del laboratorio posterior a las tomas de la orina, ahí dice, agente causal, y aquí va a decir estafilococo aureus. Y adelante el resultado del laboratorio dice sensible a o 100% sensible a, y entonces ahí te marca el laboratorio qué antibiótico le tienen que dar a esa persona. Pero el urocultivo es una muestra, perdón, es una prueba diagnóstica para identificar cuál es el microorganismo que está dañando la orina. ¿Vale? Se le puede hacer a muchas personas, pero en este caso se le está indicando al paciente porque ya ha tenido daños, ¿no? En la clase pasada recuerdo que ya nos mencionaban sobre el daño en los ureteros, entonces cuando una persona tiene daño en los ureteros es porque ya tuvo infecciones de mucho tiempo, ¿sí? Acuérdense que las infecciones se pueden ir haciendo no nada más agudas, que son de un inicio rápido, sino que también se pueden hacer crónicas. La persona puede estarlas padeciendo. Una persona que padece infecciones de vías urinarias durante muchos años sí puede llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica. Sale, ¿tenemos otra participación? Sí, profa, es mi equipo. Adelante, sale, adelante. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ah, ok. Bueno, mi equipo está conformado por Cintia, Melanie, Betsabe y Vanessa. Necesidad de respirar. Exfumador de 100 cigarrillos al día, desde que se le diagnosticó un probable EPOC, no se dispone de informes ni funcionalismo respiratorio. Sin tratamiento actual. A su ingreso, vías respiratorias permeables, ritmo y profundidad normal, eupneico, radiografía de tórax sin alteraciones. Respirar normalmente. Eupneico, antes de que avancemos, porque si no se me va la onda, eupneico quiere decir que respira de forma normal. Bradipneico, que respira menos respiraciones de las que tendría que respirar, bradipnea. Taquipnea, que respira mucho más veces de las que tendría que respirar. Eupneico, como dice ahí su diapositiva, quiere decir que respira de forma normal. Adelante. Respira normalmente. Diagnosticado con un posible POC,
Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Radiografía de tórax sin alteraciones. A su ingreso, vías respiratorias permeables, ritmo y profundidad normal. Necesidad de nutrición e hidratación. A su ingreso pesa 69.4 kilogramos y mide 170 centímetros. Buen aspecto de piel y mucosas. En casa sigue una dieta equilibrada en la que incluye todos los grupos alimenticios y realiza una adecuada ingesta de líquidos. No Perdón, vayan intolerancias. analizando, perdón tantito, mi niña, Ay, vayan analizando todos los datos que nos están diciendo, ¿eh? Yo ahorita que estoy escuchando estos datos, no se aparece como para nada al paciente que me presentaron antes, es como si fuese una persona completamente diferente. ¿Vale? Entonces, vayan analizando todo. Adelante. No intolerancias alimenticias. 2. Comer y beber adecuadamente. Adulto sano, índice de masa corporal 22.457. Necesidad de eliminación. Ritmo intestinal normal, aspecto y consistencia de heces normales, eliminación urinaria, oligiguanuria. El paciente muestra mucha precaución en este sentido y no entiende qué le está pasando. Los médicos no lo tienen claro y esto me preocupa. Dicen que no saben qué le ha pasado a mis riñones. Yo creo que sí lo saben, pero no me lo quieren decir. Presenta oligiguanuria, orina menos de 500 mililitros en 24 horas. Eliminar por todas las vías corporales. Necesidad de movimiento. Autónomo. Alineación corporal correcta. Realiza actividades físicas de esfuerzo moderado, trabajando y cultivando sus tierras durante los fines de semana. El resto de la semana acostumbra a dar largos paseos con su esposa. 4. Moverse y mantener posturas adecuadas. Es una persona sana porque es autónomo, independiente. Necesidad de descanso y sueño. Sueño reparador. Suele dormir 7 horas diarias despertándose descansado y relajado. Duerme adecuadamente. Desde su ingreso le cuesta conciliar el sueño. A veces se despierta angustiado porque tiene miedo a cómo va a evolucionar la enfermedad. Profundizando en el tema, el paciente refiere tener miedo a un proceso neoplásico. Oigo hablar a los médicos y no entiendo nada. He dejado de orinar, mi riñón ha dejado de funcionar y eso me preocupa. Y como tuve un cáncer de próstata, tengo miedo a que se haya reproducido, se haya extendido el riñón. El paciente se encuentra angustiado sobre la evolución de su padecimiento. Trata de comprender lo que los médicos dialogan. Tiene pavor a aquella probabilidad de cáncer de nuevo. Y el proceso neoplásico es el resultado de crecimiento anormal y descontrolado de las células, que es una de las características del cáncer. Necesidad de vestirse, desvestirse. Es independiente. Utiliza ropa cómoda acorde a las actividades que realiza. Necesidad de termorregulación. A su ingreso presenta ligera febrícula 37.2 grados Celsius, donde después presenta fiebre de 38, se cursan hernocultivos y urinocultivos, cede la fiebre tras administración de antitérmicos. La febrícula oscila entre 37 y 38 grados, fiebre cuando está entre 38 grados y 41 grados. Hemocultivo es un examen de laboratorio para verificar si hay bacterias u otros microbios en una muestra de sangre. Y el urocultivo es un examen de laboratorio para analizar si hay bacterias u otros microbios en una muestra de orina, como ya lo había dicho la profa. Y antitérmico son los medicamentos que sirven para tratar la fiebre. Lo vamos a encontrar como antitérmico o también lo vamos a encontrar como antipirético, ¿sí? Generalmente los AINES, que también ya deben de empezar a revisar en farmacología el grupo de los AINES, muchos de ellos van a ser antipiréticos. Uno de ellos muy común, tenemos el paracetamol, el naproxen y el ibuprofeno. Son analgésicos que no nada más, esa es su función, son AINES, analgésicos no esteroideos. Entonces, un paracetamol, aparte de quitarte el dolor, también te baja la fiebre, ¿sí? Entonces, un medicamento puede ser utilizado para muchas funciones. En el caso de un antitérmico o un antipirético, su función va a ser disminuir la temperatura corporal.
Y recordemos que este paciente puede llevar febrícula porque tiene poca salida de orina, que tiene oligoanuria y que aparte tiene el estafilococo, entonces tiene un proceso infeccioso, más la insuficiencia renal, son datos que todo eso nos va llevando a sospechar que el paciente tiene fiebre. Verifico siempre la funcionalidad de mi termómetro, ¿sí? Que si funciona bien, que si baja bien, que si el mercurio funciona, o si es digital, que esté bien calibrado. Está por venirse un megaguacero de esos muy cañones, por ahí a ver si no perdemos señal. Adelante. Necesidad de higiene y protección de la piel. Presenta aspecto limpio y aseado, con buena hidratación de piel y mucosas. Ducha una vez al día. Higiene bucal 2 veces al día. Uñas cortas y limpias. Desde hace unos días refiere presentar sensación de acolchamiento en manos y pies. También refiere tener picores por todo el cuerpo, que le ponen muy nervioso y siente la necesidad imperiosa de rascarse. Parestesia por ansiedad. La parestesia es un trastorno de la sensibilidad de tipo irritativo que se manifiesta con sensaciones anormales sin estímulo previo, como el hormigueo. Esta sensación suele darse en los brazos, manos, dedos, piernas y pies, aunque puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Portador de vía periférica corta y un catéter yugular para hemodiálisis. Durante el ingreso se ha tenido que recambiar en varias ocasiones por problemas de flujo insuficiente durante la hemodiálisis. Es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre a través de un dializador. Necesidad de evitar peligros. Consciente y orientado. Muy colaborador. Atiende a todo lo que se le explica y, a pesar de estar angustiado con su estado de salud, adopta una actitud colaborativa ante el tratamiento y, sobre todo, ante las técnicas de depuración extracorpórea, ya que refiere tenerles mucho respeto. Necesidad de comunicarse. Funcionamiento adecuado de los órganos de los sentidos. Se define como una persona extrovertida, se comunica con facilidad, su principal persona de apoyo es su esposa. Ella también está preocupada, pero no lo muestra. Me da ánimo y sé que ella también lo necesita, pero yo no puedo dárselo y actuar como si nada pasara. Todo esto me supera y yo ya soy muy mayor. Necesidad de vivir según sus creencias y valores. Católico no practicante. 12. Ocuparse en algo, de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. Participar en actividades recreativas, las que llevan implícita una relación social como la vida laboral, encuentros con amigos, etc. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad, que conduce a un desarrollo normal y a usar los recursos disponibles. Es importante recordar que la capacidad de aprendizaje está presente en todo el ciclo evolutivo de la persona, aunque esta necesidad presentara diferencias en función de la etapa en la que se encuentra. En este sentido, las edades más tempranas permiten una mayor facilidad para aprender e integrar nuevos conceptos, actitudes y destrezas. Por lo tanto, a mayor edad habrá una menor capacidad para aprender cosas nuevas y, sobre todo, aprender aquello a lo que no se encuentra un sentido útil. Las manifestaciones de independencia de las personas respecto a esta necesidad deben estar contextualizadas en los parámetros de normalidad y la utilidad que la persona le asigna a tales conocimientos y actitudes. Y eso sería todo. Este granizo sí está muy cañón, apenas sí logro escucharlos, pero alcancé a leer todas las diapositivas. ¿Tenemos alguna otra participación aparte de esta o ya sería el cierre con esta? Escríbanme porque no les escucho. Está fuertísimo el granizo.
Ya se fue. Entonces, ¿ya nos salimos? Entonces, díganme ahorita de una vez, ¿pueden mañana? Yo sí puedo. Yo sí puedo. María, si me haces favor de ya dejar de grabar, creo que ya no se va a conectar.